tema pandeo, por comenzado. Después, bueno, tienen consulta la semana que viene. Yo sé que como mañana es el parcial y no entra este tema, así que bueno. Pero bueno, lo presentamos al tema. Espero que hayan estado en las clases teóricas. Hagamos un pequeño repasito de la teoría, vemos un poquito del práctico. Y bueno, si tienen consultas para mañana, lo vemos, ¿no? Bueno, les comparto acá un archivito que ya lo voy a subir después a la plataforma, ¿no? Sobre la clase práctica. Acá tengo, simplemente traje partes de la clase teórica para que hagamos un pequeño repaso. Vamos directamente a la solución de la ecuación diferencial para el pandeo de columnas. Habrán visto, lo habrán explicado que esto de pandeo o de las cuestiones de equilibrio en general, ¿no? Es un aspecto fundamental en la estructura. Hasta ahora habíamos visto resistencia, ¿no? A través digamos, en definitiva, de llegar a conocer las tensiones máximas en cualquier punto, en cualquier plano. Y bueno, esas tensiones máximas no pueden superar lo que el material que estamos proponiendo usar en la estructura que estamos proponiendo supere ciertos valores de tensiones, ¿no? Así que si esas tensiones son superadas, decimos que no es apta desde el punto de vista de la resistencia, ¿no? La estructura diseñada con el material propuesto, si las tensiones superan cierto valor, entonces no es resistente a las cargas que le podemos aplicar. Y después veníamos analizando también otra condición que tienen que cumplir las estructuras, que es la de rigidez, que no siempre se da. Digamos, la resistencia sí o sí siempre está presente, obviamente. Y la cuestión de la rigidez, bueno, hay límites, digamos, razonables o de uso de una estructura. O sea, que una estructura, por más que sea resistente, si se ha deformado mucho, cuánto mucho, bueno, dependerá de cada caso. También se considera que es una falla porque no cumple correctamente la función que tiene que cumplir la estructura. Y este otro, esto de que la estructura tiene que mantenerse en equilibrio, no solamente en general, sino en cada parte de la estructura, por supuesto que es fundamental y es sí o sí, ¿no?, presente tal cual la resistencia. Y hay varias cuestiones de esto, ¿no?, de esta pérdida de equilibrio o de pandeo. Nosotros vemos solamente, bueno, columnas, o sea, barras comprimidas. Han visto en la clase teórica que esto es aplicable, por ejemplo, a una barra de un reticulado, que esté comprimida. Uno diría, bueno, pero eso no parece ser una columna, ¿no? Uno como columna se imagina una barra vertical. Bueno, todas las barras comprimidas pueden sufrir este problema de pérdida de equilibrio. Y en general le llamamos columnas. A una barra de reticulado, bueno, no le diremos columnas, pero si está comprimida, tenemos que analizar que no pierda el equilibrio por pandeo. Así que bueno, esto han visto, ¿no?, los valores de la fuerza P o la fuerza de compresión, que mantiene la barra comprimida deformada. Ustedes han visto de qué se trata todo esto. Cuando tenemos una barra comprimida recta, bueno, estará en equilibrio. Por ese equilibrio puede llegar a ser inestable cuando aparezca una curvatura por algún motivo. ¿Qué motivo puede ser de curvatura? Flexión, ¿no? Por lo que fuera. Porque aparece, digamos, si la barra está vertical, comprimida, y aparece algún esfuerzo, alguna fuerza
transversal, esa flexión produce curvatura. Si la compresión que estamos aplicando está un poquito excéntrica, ¿no? Ya vimos, flexión compuesta, también produce curvatura. No sé, si la barra ha sido fabricada curva, hay muchos motivos para que aparezca alguna curvatura, ¿no? Entonces, bueno, cuando el equilibrio es estable, tienen un videíto también, lo habrán visto, ¿no? Propuesto en la clase teórica, la columna es estable cuando, por más que se curve, ¿no? Y la carga de compresión la mantiene curva, ¿sí? O sea, lo que genera una curvatura puede desaparecer, pero la barra sigue curva, ¿no? ¿Y qué pasa? Si esa misma curvatura aumenta por el efecto de la compresión, entonces estaba en equilibrio inestable. Es decir, estaba recta, pero en el momento que se curvó, la curvatura aumentó por sí misma o solamente por la compresión. Si la curvamos y queda curva, bueno, ese es el equilibrio indiferente, ¿no? Cuyo valor de carga es el que tenemos ahora en la pantalla. Y si está comprimida, curvamos, sacamos el motivo de la curvatura y vuelve a estar recta, ese era un equilibrio estable. ¿Qué era el estable entonces? Está recta, la comprimo, la curvo por algún motivo, ¿no? La doblo, pues le hago una fuerza horizontal, se curva, quito, y solita vuelve a enderezarse, entonces ese era un equilibrio estable. Bueno, y esta carga, esta deducción que hizo Euler es justamente la única carga que hace que, comprimida, la curvo, saco el motivo de curvatura y quedó curvada. No recupera su forma original, pero tampoco sigue fallando por pandemia. Así que bueno, se llega a esta expresión de esa carga. Esta es la forma que tiene la curva. ¿Sí? Y bueno, analizando esto, se define entonces como carga crítica, o sea, esto salió como que, bueno, esta es la ecuación, el valor de P, digamos, que satisface la ecuación diferencial, y de todos los valores de P, como n es un valor entero, 1, 2, 3, 4, bueno, la crítica va a ser la más chica de todas para n igual a 1, y por supuesto que si vemos acá, bueno, ¿cuál es el valor menor de n? 1, pero, bueno, pi es un número, L es la longitud de pandeo, E es el módulo de elasticidad, o sea, fíjense, nos apareció E por I, ¿se acuerdan que era E por I? ¿No? El módulo de rigidez a flexión. Entonces, resulta que ahora, cuando vimos tracción y compresión, dijimos, bueno, ¿de qué depende hasta dónde podemos comprimir o traccionar? Y bueno, dependía de la tensión admisible, digamos, ¿no? La compresión o tracción. Ahora nos damos con que, o al menos ciertas barras comprimidas, ya no tienen nada que ver, ¿no? En esta fórmula, esa resistencia del material, sino que es la rigidez a flexión. ¿Por qué? Porque como es la falla por pandeo, es la falla por flexión. A pesar de que la que causa es una carga de compresión, la falla es por flexión. Por eso nos aparece acá la rigidez a flexión. Así que bueno, ya estando el mínimo de n, y todo esto es único, sí sabemos cuántos momentos de inercia puede tener una sección. Les pregunto, a ver, contéstenme, a ver, para ver si están ahí, si están atentos. Contesten por el chat, o digan. ¿Cuántos momentos de inercia puede tener una sección, una figura Depende, geométrica? depende de la sección. Ajá. Por ejemplo, Si es rectangular tendría 2. Si mal, es uno de simetría, ¿no? mal la
respuesta. Depende de los ejes, profe. O sea, podría tener infinitos. No, son órdenes. todos ejes centroidales, ¿no? A ver, una sección circular. ¿Cuántos momentos de inercia tiene, ¿no? Para eje que pasen por el centro geométrico? Infinitos. Tiene infinitos, pero todos tienen el mismo valor. Ah, sí, pero todo el mismo valor, sí. Una rectangular, ¿cuántos tiene? Infinitos. ¿Está bien? Bien. Hay infinitos ejes que pasan por el centro geométrico. Y en particular normalmente las secciones tienen dos principales, ¿no? Entonces hay un momento de inercia máximo, hay un mínimo, y después hay infinito entre esos dos. Y después hay secciones, las llamadas polígonos regulares, como una cuadrada, hasta una circular, que es como un polígono de infinitos lados, digamos, ¿no? Cuadrada, octógono, todas esas, también tienen infinitos momentos de inercia, pero todos valen lo mismo, ¿no? Pero bueno, en las que tienen distintos valores de momentos de inercia infinitos, bueno, hay un máximo y hay un mínimo. Entonces, ¿con cuál valor va a fallar primero la carga? Siempre la barra va a fallar con el menor de todos los valores de P, ¿sí? Por eso tomamos el menor valor de N y tomamos, entonces, el menor valor del momento de inercia. ¿Sí? Así que esta es la carga crítica. N ya no lo ponemos, pero porque vale 1, no porque no vaya, digamos. Siempre vale 1. Y del momento de inercia, entonces, bueno, el mínimo, si es que hay. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Que si tengo que usar una barra para solamente compresión, ¿qué me conviene? Y que sea cuadrada, redonda, ¿sí? No me conviene una rectangular. ¿Para qué me conviene la rectangular? ¿Para qué tipo de esfuerzo? Les pregunto. Para el momento flectores. Claro, la flexión. Bueno, si hay flexión con compresión, bueno, puede ser también rectangular, pero digamos, si la compresión es muy grande, más vale, más parecida a cuadrada, digamos, rectangular medio cuadrada, que muy rectangular, ¿no? Ya de Bueno, de todas maneras, si vemos esto, ¿qué es lo que está pasando acá? Esta forma de pandeo es justamente para un valor de P, que tenemos acá. Por supuesto, acá no está puesto que el momento de inercia es mínimo, pero bueno, es el mínimo, capaz que esta es una barra con único valor de momento de inercia, una barra cuadrada o circular, ¿no? Entonces, ¿por qué acá tiene esta forma? ¿Y por qué acá tiene esta otra forma? Y esta carga crítica tiene un valor, y esta es 4 veces más grande que esta. O sea que yo puedo aplicar una carga a esta forma 4 veces más grande, que muchísimo, que si el pandeo va a ser así. O sea, ¿qué me conviene? Digamos? Me conviene esto, ¿no? Toda la vida. ¿Está bien? Yo la misma barra, esta me resiste 4 veces más que esta otra. Pero ¿por qué podría tomar esta forma en vez de esta? Les pregunto. Porque estaría limitado el desplazamiento al medio de la barra. Ajá. Entonces, si yo le meto un apoyo intermedio, ¿no? Si evito el pandeo acá, gano muchísimo, ¿sí? Pero matemáticamente, ¿qué significa? Y esta sería como, a veces le llaman la segunda forma de pandeo, es tomar n igual a 2. Cuando n igual a 2, y acá se ve que aparece que la carga es 4 veces, ¿no?
la que fuera la de n igual a 1, o sea, me aparece 4, digamos, ¿no? O sea, acá n vale 1, acá n vale 2, y como está al cuadrado, queda 4. Entonces, esta es la forma, ¿sí?, para n igual a 2. Ahora, de por sí no va a suceder. Lo que primero que va a hacer la columna va a ser esto. Entonces no vamos a llegar a esta carga. Salvo que, bueno, si ponemos otro apoyo, entonces, bueno, ya, digamos, obligamos a que tome la segunda, o sea, obligamos a que n valga 2. ¿Está bien? También cómo se entiende esto. Si uno pone acá un apoyo, por más que la barra sea única, esto también se puede interpretar como que ya la longitud del pandeo no es L, sino que es L sobre 2. Sería como tener dos columnas, ¿no?, una sobre la otra, y entonces ya cada una su longitud no es L, sino que es L sobre 2. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, está bien, yo al poner acá un apoyo, entonces digo, bueno, la dividí en 2 a la columna. Entonces la longitud de pandeo de L la bajé a L sobre 2. ¿Sí? Es más correcto decir que hemos forzado, ¿no?, a que se tome la segunda forma de pandeo, o sea, a que n valga 2, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser esto. Porque si yo la corto la columna, acá pongo otro apoyo, y las dos columnas pudieran pandear como está la parte de arriba, bueno, ahí sí realmente, en vez de poner una columna alta, pongo dos columnas más cortas, pero las dos tienen que estar apoyadas, ¿no? Así que, pero bueno, también uno puede decir, bueno, esta forma de pandeo que solamente la logro entonces con una restricción acá, con un tercer apoyo, es como que L ahora vale la mitad. Y uno dice, venimos acá, fíjense exactamente lo mismo, ¿no? Si n sigue siendo 1, pero L ahora es L sobre 2, y como está al cuadrado, lo mismo me va a aparecer un 4 multiplicando. ¿Sí? Repito, esto es lograr que n valga 2, o lograr bajar a la mitad, ¿no?, la longitud de pandeo. Bueno, la cuestión es que nuestra carga crítica va a ser esta. Bueno, en cuanto a los tipos de apoyo, o sea, como el estudio, digamos, la deducción de Euler, está hecha para la columna llamada también ideal, ¿no?, articulada, o sea, la barra comprimida, pero articulada en ambos extremos. Para otro tipo de apoyo, por ejemplo, una empotrada libre, se puede hacer toda la deducción que hizo Euler, ¿no?, o decir, bueno, una empotrada libre que va a tomar esta forma, se va a comportar como una articulada, que sería esto, con una longitud que es el doble. Entonces, para una empotrada libre, la longitud efectiva o longitud de pandeo va a ser 2 veces L, o sea, este valor de K pasa a ser 2. Si está empotrada articulada, acá hay un punto de inflexión, porque como esto no gira, ¿no?, acá la curvatura tiene un signo, digamos, se curva hacia un lado, acá curva hacia el otro. Entonces, entre este apoyo y el punto de inflexión, la distancia es 0.7 L, y entonces el pandeo es como si fuera una columna articulada con esta longitud de pandeo, y empotrada me queda entre puntos de inflexión la mitad. Bueno. Ahora, en cuanto al dominio de esta fórmula de Euler, ¿no?, obviamente todo lo que se ha hecho es mientras se cumpla la ley de Hooke. Entonces, despejando, es decir, si ahora
esa carga crítica que ya tenemos, la dividimos en el área, vamos a tener lo que llamamos una tensión crítica, ¿no? Entonces, esta es la tensión ahora de compresión, ¿no?, con la que va a fallar la columna, o mejor dicho, con la que encontramos ese equilibrio diferente, ¿no? O sea, la carga crítica de Euler nos da lo que llamamos una tensión crítica, ¿sí? Y trabajando, digamos, ¿se acuerdan que cuando vimos propiedades geométricas decíamos que el momento de inercia dividido el área, y si sacamos la raíz cuadrada, le vamos a llamar radio de giro, ¿sí? Entonces, bueno, eso salía de acá, ¿sí? Es una simplificación, ¿no? Es decir, yo tengo acá la geometría, es momento de inercia mínimo y área, entonces la reduzco a un único valor, que es radio de giro elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, que radio de giro es la raíz cuadrada de esto. ¿Y por qué así? Bueno, simplemente para que, como acá me queda longitud equivalente o longitud de pandeo, dividido ese radio de giro, ¿sí?, y todo al cuadrado, porque lo definí así, digamos, ¿sí? Entonces, este valor, el que llamamos, es del t, ¿sí? Entonces ahora, toda la geometría, ¿sí?, porque está la longitud de pandeo, está el momento de inercia mínimo, está el área, todo, ¿sí?, termina en un único valor que es la llamada esbeltez o relación de esbeltez, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Bueno, ya nos relaciona la carga crítica, bueno, pi al cuadrado quedó afuera, ¿no?, constante, la carga crítica con el módulo de elasticidad del material y toda la geometría de la columna resumida en la esbeltez. Bueno, les pregunto, ¿qué es conveniente? Por un lado, bueno, por supuesto, mientras más grande el módulo de elasticidad, digamos, más grande la carga crítica que puedo aplicar, ¿no?, la tensión crítica. Desde el punto de vista de la geometría, entonces, ¿qué me conviene? ¿Que la esbeltez sea grande o chica? Chica. Chica. Vengo acá, entonces digo, ¿qué me conviene? Para que esto sea chico, bueno, o achicar la longitud de pandeo, digamos, como vimos recién, o aumentar el radio de giro. ¿Cómo se aumenta el radio de giro? Bueno, aumentando el momento de inercia mínimo respecto del área. ¿Está bien? No es solo aumentar el momento de inercia mínimo, sino que si aumento, supongamos que duplique el momento de inercia mínimo y duplique el área, digamos, la esbeltez me va a quedar exactamente igual. Obviamente que mientras más grande el área, por más que la tensión crítica sea la misma, más grande va a ser la carga crítica, ¿no? Eso sí. ¿Está bien? ¿Entendieron eso? A ver, o no. ¿Qué pasa si pensemos un poquito? Yo tengo, supongamos, una columna así, ¿no? La sección, ¿no? Es esto, rectangular. Que dijimos que no era lo más conveniente, pero bueno, supongamos que lo tenga. Y voy a tener dos ejes principales, bueno, obviamente. Respecto de qué eje voy a tener el momento de inercia mínimo. Pregunto. Respecto del eje vertical. Respecto del eje vertical. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, a ver, le pongo restricciones, ¿no? Y logro, digamos, trabajar
con el otro momento de inercia. ¿Mm? ¿Sí? Con el momento de inercia respecto a este eje. ¿Mm? Y además de hacer eso, yo digo, a ver, quiero aumentar, ¿no?, mi momento de inercia y pongo otra columna al lado. ¿Sí? La transformo en esta sección compuesta. ¿Sí? Pregunto yo, respecto de este eje, ¿no?, ¿cómo ha cambiado el momento de inercia? Entre tener esta sección o tener esta que es el doble de ancha, pero con la misma altura. Entonces, ¿Sería que geométrica, cambió al doble, profe? Por lo que exactamente. El momento de la inercia, base. claro, el momento de inercia de esto, de este rectángulo respecto a este eje, es la mitad, porque si yo duplico el ancho, pero mantengo la altura, entonces yo acá duplico el momento de inercia, ¿sí? Y el área, lo duplico, ¿está bien? ¿Mm? Entonces, el radio de giro de esta sección rectangular respecto a este eje, ¿no?, es exactamente el mismo radio de giro que de toda esta sección rectangular respecto al mismo eje. ¿Es así o no? Sí, Ujú. ¿Y la esbeltez? Es la misma. ¿Mm? O sea, ¿qué ha pasado? Digamos, yo tenía una columna, ¿no?, que solamente tenía posibilidad de pandeo alrededor de ese eje, digamos, ¿no?, y le pongo otra al lado. ¿Por qué no cambia la esbeltez? Y bueno, porque van a pandear una al lado de la otra, digamos. Si están unidas, y si no, una para acá, otra para allá, digamos, ¿no? Por más que las una y las transformen en una única sección, el pandeo va a ser exactamente el mismo. ¿No? Ahora, lógico que si yo tengo una columna que le puedo aplicar una carga, la duplico, le pego otra, podré aplicar el doble de carga, ¿no? Digamos, la esbeltez no me va a cambiar, sino que tengo más sección. Ahora, ¿qué pasará respecto al otro eje? ¿Sí? Ahora, el eje baricéntrico este se me corrió. ¿Sí? Entonces ahora veamos el pandeo alrededor de este otro eje. ¿Sí? El pandeo alrededor del otro eje, o sea, cuando la columna se desplaza. ¿Sí? ¿Sí? Ahora veamos el pandeo, se está moviendo esto, ahora veamos el pandeo para allá. Ahora, ¿qué pasó con el área? Bueno, la duplicamos, digamos que eso es lo mismo. Pero ¿qué pasó con el momento de inercia ahora? ¿Es el doble también? No, es más grande. no, Es más grande, ¿no? ¿Por qué? Por Steiner, ¿está bien? Entonces ahí sí, yo tenía una columna que podía pandearse así, le pegué otra y ya entre las dos se transforman en una sección que tiene mucho más, digamos, mucho más rigidez a la flexión, ¿sí? Y son menos esbeltas porque yo aumenté más el momento de inercia que lo que aumente el área, ¿entienden? Entonces por eso van a ver columnas. Y ahora les pregunto, ¿qué pasa si en vez de ponerlo ahí, espérenme un segundito, lo pongo así? Elige ahora, va a estar por acá. ¿Qué, qué ha pasado ahí con el momento de inercia? Aumenta.
aumento más todavía, ¿no es cierto? O sea que ya en vez de ponerlas así, las pongo así, y el área no aumentó, ¿está bien? Entonces, ¿qué logré? Aumento el radio de giro, disminuyo la LVT. Entonces, mientras más separe, ¿no? Con la misma área, ahora tengo que lograr que trabajen, por supuesto, en conjunto, o sea que habrá que ponerle uniones. Por eso van a haber muchas columnas con dos perfiles así unidos, o cuatro, y unidos con diagonales, con lo que fuera, ¿no? Porque me es muy conveniente dejar esos huecos, ¿no? O sea, y optimizar, ¿no? Con la misma área, aumentar mucho el momento de inercia, y por eso las columnas las van a ver armadas de esa manera. ¿Sí? Bueno. Bueno. Bueno, entonces, de todo esto, ¿qué surge? Bueno, que Euler se va a aplicar siempre y cuando se mantenga el material dentro del comportamiento elástico proporcional. Así que, ¿por qué? Porque la tensión crítica de Euler, esta, matemáticamente, por supuesto que es una hipérbola. Entonces, bueno, tiene un límite, que es el que llamamos Desveltes límite. ¿Y hasta dónde es eso? Bueno, hasta que la tensión, ¿sí?, crítica sea igual a la tensión de proporcionalidad, o sea que es el límite hasta donde vale, ¿no?, la ley de Hooke, simplemente. Así que si la LVT es mayor que esto, sí, la columna se comporta exactamente según Euler. Y de acá para atrás, bueno, ya no, ya si es muy corta, ya fallas son solamente por, sin efecto de pandeo, ¿no?, por llegar a la tensión de rotura o de fluencia en caso del acero, y las intermedias por una combinación, digamos, ya nos salimos del comportamiento elástico proporcional y hay una combinación ahí, ¿no? Tampoco falla exclusivamente por tensión de fluencia en el caso del acero. Así que bueno, en esto hay, en una de las más fáciles de entender y clásica, digamos, es una fórmula que nos da una recta, ¿no?, que ahora tengo dos constantes y las deltas. Entonces eso se transforma en una recta. Entonces acá tenemos Euler, después tenemos esta fórmula empírica, y que también tiene un límite, ¿no?, porque tampoco podemos pasar, en el caso del acero, la tensión de fluencia ya. ¿Está bien? Así que esta es la curva de las tensiones críticas. ¿Con qué arranca? En las columnas cortas con la tensión de fluencia, como no hay pandeo. Después viene la parte que se calcula o se determina en forma experimental, y esta es ya la de Euler, que es una deducción, ¿no?, en la solución de una ecuación diferencial. Por supuesto que está comprobada experimentalmente, ¿no?, pero los valores salen de la teoría, ¿no? Bueno, esto que tienen acá también son valores típicos, digamos, porque ya cuando vean estructuras metálicas, madera, hormigón, van a ver cómo es esto en la realidad y para cada material, ¿no? Pero para que tengan una idea, decimos, bueno, si yo tengo un coeficiente de seguridad para las columnas esbeltas constante de 3,5, por ejemplo, a partir de que son intermedias y cortas, el coeficiente está bajando a la mitad, prácticamente, y la tensión crítica ahora es mi tensión límite, ¿no?, mi tensión última, o sea, la tensión de fluencia para el acero pasa a ser reemplazada a partir de acá por la de Tegmayer, a partir de acá por la de Euler. Y si yo divido tensión límite dividido coeficiente de seguridad, tengo la tensión admisible, eso es lo que ya vimos, que ahora le vamos a llamar crítica admisible, porque sabemos que varía con la esbeltez y tiene en cuenta el pandeo, o sea que solamente para barras comprimidas. Ahora yo les pregunto, ¿por qué
el coeficiente de seguridad también va aumentando con la esbeltez, ¿no? Y no es un valor único como veníamos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Pregunto. ¿Sí? ¿Por qué no es 3,5 siempre, o 1,7 siempre, o el valor que ponga el reglamento, digamos, ¿no? Pero ¿por qué no es constante? A ver, ¿quiénes fueron a la teoría? ¿O quién se le ocurre algo ahora? ¿Y qué pasa? Porque Bueno, a ver, depende de primero, la columna, ¿cómo? porque depende de la columna, si es intermedia, larga o corta. Claro, pero ¿por qué a la intermedia le ponemos un coeficiente de seguridad más alto que a la esbelta, un coeficiente más alto que a la intermedia? ¿Mm? O primero, a ver, ¿qué significa para ustedes que el reglamento, digamos, ¿no? O sea, que nos obliguen, por decirlo de otra manera, a tomar un coeficiente de seguridad más grande? ¿Mm? ¿Qué significa aumentar el coeficiente de seguridad? Mayor posibilidad de falla. No es mayor posibilidad, sino es mayor precio, es decir, menos riesgo. Si yo tomo un coeficiente de seguridad de 1,7, ¿se acuerdan que dijimos? Bueno, que si la carga, en vez de ser la que yo pensé que era, fuera 1,7 por eso, va a fallar, ¿no? Y si en vez de 1,7 pongo 3,5, ¿qué estoy diciendo? Bueno, recién cuando la carga sea más del triple, se va a producir la falla, ¿no? O sea, me cubro más, ¿no? Me alejo mucho más de la falla por pandeo que de una falla sin pandeo, porque en definitiva, acá me están diciendo que si no hay pandeo, si la columna es corta, me cuido, digamos, hasta que o sea, me pongo una carga que solamente aumentando por 1,7, ¿no? O mejor dicho, de la falla divido en 1,7 y eso lo puedo aplicar, ¿no? Pero me están diciendo que para el mismo material, todo, ¿no? Si la columna pasa a ser esbelta, entonces tengo que aplicar una carga que ahora va a ser la que va a fallar dividido 3,5, o sea, mucho más chica de la que produce la falla. Eso es eh, lo que significa aumentar el coeficiente de seguridad, ¿no? Cuidarme más, estar mucho más lejos de la falla para una columna esbelta que para una columna corta. ¿Sí? Porque hay mucho menos posibilidad que la carga sea el triple de la supuesta, ¿no? A que sea el doble, ¿está bien? La columna corta, si el coeficiente es 1,7, bueno, le pongo el doble de carga, cosa que está mal, pero bueno, le pongo el doble, va a fallar. En cambio, la esbelta, recién si le triplico la carga, va a fallar. Pero, ¿qué significa también? Que le voy a poner una carga muy bajita, ¿no? A la esbelta. Eso es lo que significa. Ahora, ¿cuál será el motivo? ¿Por qué le tenemos como más temor, digamos, a una falla de una columna esbelta que de una corta? A ver, pensemos en el acero, ¿no? Estas son las, digamos, curvas típicas del acero. Vamos más atrás. ¿El acero qué tipo de material es? ¿Dúctil o frágil? Dúctil. Dúctil. ¿Y cómo falla un material dúctil? Se deforma y, bueno, después Se con el tiempo deforma se mucho, termina bien. digamos, Sí. ¿no? Es decir, si una barra está comprimida y falla como dúctil, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cortar mucho. ¿Sí? Si llega a entrar influencia, se va a cortar mucho, pero
ahí va a quedar la barra. ¿Está bien? Si yo tengo una barra cortita de acero, yo la comprimo mucho, mucho, mucho. Bueno, si llego hasta la tensión de fluencia, que es la primera parte acá, bueno, de repente va a bajar, pero va a quedar soportando la tensión de fluencia. O sea, la falla va a ser porque se aplastó mucho, por aplastamiento se llama. Ahora, si la columna es alta, esbelta, y la falla es por Euler, ¿qué va a pasar? Cuando llegue el momento de la falla, se va a curvar por algún motivo, repito, porque no hay manera de poner una barra en equilibrio inestable, ¿no? Ya sea que la barra está con un poquito de flexión compuesta, o sea, está comprimida, pero yo comprimí un poquitito al lado del centro geométrico, entonces va a tener una pequeña curvatura. O la barra no es perfectamente recta, el material no es perfecto, no se ve nadie, le apoya un dedo, ya es suficiente, digamos, para que deje de estar recta, ¿no? Entonces, cuando llego a la carga crítica de Euler y la sobrepaso, ¿qué va a pasar con esa columna de acero, esa barra de acero? No es que va a quedar más corta, se va a curvar y va a colapsar, ¿está bien? Es más, si llegásemos a estar en equilibrio inestable, o sea, si logramos, digamos, con una carga mayor que la de Euler y está muy derechito, repito, aparece una mínima curvatura por lo que fuera, y de repente, esto se dobla, colapsa, y la falla pasa a ser como frágil. Entonces, en general, ¿no?, los coeficientes de seguridad para falla frágil, como acero por pandeo, como hormigón simple, como la parte de compresión del hormigón armado, todo lo que falla donde yo no me doy cuenta que está por fallar o que está fallando, porque cuando ha fallado, ha colapsado todo, ¿no? Entonces los coeficientes de seguridad aumentan, ¿sí? Y cuando es dúctil, no tanto porque la falla de última, bueno, me quedó muy deformada la estructura, no sé, a lo mejor todavía me sirve, o tengo tiempo de después desarmarla, reforzarla, porque la estructura se mantiene en pie, digamos, ¿no?, cuando es dúctil. Y si hay una falla de tipo frágil, no. Entonces, el pandeo tiene eso, ¿no?, en el acero, que si la falla del acero es por pandeo, ya no es una falla de tipo dúctil. Por eso es que hay que cubrirse mucho más y tomar un coeficiente de seguridad mucho más grande. Bueno, acá les dejo también un ejemplo de otro libro. Está resuelto, ¿no?, por supuesto, pero fíjense que es un caso, ¿no?, donde yo tengo, acá hay una columna empotrada abajo, pero tiene una restricción. Fíjense, estos son como una soga, un cable, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que en la dirección X, ¿no?, o sea, cuando uno dice el pandeo de la dirección X, en este caso, se dice que es alrededor del eje Y. ¿Se entiende? Porque para moverse en la dirección X, la cabeza de la columna, para moverse así, las secciones tienen que girar alrededor del eje Y. O sea, la flexión, ¿sí?, sería alrededor del eje Y. Entonces, repito, para que se pandee, ¿no?, moviéndose en la dirección de X, vemos que están esas cables o sogas que no le permiten moverse. ¿Sí? Ahora, en la dirección, donde si yo tengo la columna ahí, ¿no?, y tengo el cable acá, entonces así la cabeza de la columna no se va a mover ni para allá ni para acá. Pero así sí, porque el cable, digamos, no le va a permitir, no le va a impedir, digamos, que se mueva en la dirección Y. O sea, ¿qué puede pasar? ¿No? Por eso les pongo este ejemplo. Entonces puede pasar que para una dirección de pandeo, que repito, hay que tener, o sea, cuando se va a pandear, ven bien que esté el eje X, ¿no?
Se va a pandear en la dirección X. Dice, sería como el encadenado. No, no es... el encadenado es otra cosa. Digamos, ya lo van a ver allá en hormigón armado o en mampostería encadenada, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, si el pandeo yo analizo, ¿no? Digo, a ver, el pandeo moviéndose en la dirección X. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia que tengo que utilizar es respecto al eje Y o respecto al eje X. Pregunta importante. Dentro de mi ecuación, ¿no? Donde aparece el momento de inercia, después se transforma en el radio de giro, lo que quieran, ¿no? Pero fíjense acá está, ¿no? Son cargas críticas directamente, o sea, es delta la columna. Entonces, la fórmula de Euler que dijimos que iba el momento de inercia mínimo, bueno, pero si tengo distintas configuraciones de apoyo, ya no sé, hay que ver ya. ¿Está claro? Entonces, repito, si el pandeo va a ser en la dirección de X, el momento de inercia respecto al eje Y o respecto al eje X. A ver, ¿quién me contesta? ¿Sí? Pueden contestar dos opciones nomás, así que no hay mucho. Lo que O es quiere respecto decir al eje Y, que rotaría sobre el eje X o que se deformaría en la dirección de X. se deforma la dirección de X. O sea, se mueve la punta de la columna, ¿no? Se quiere ir, en este caso no va a poder, ¿está bien? Pero el resto de la columna sí, se van a mover en la dirección X. ¿Sí? Entonces, cuando analizo ese caso, ¿cuál es el momento de inercia que interviene? ¿Respecto al eje Y o respecto al eje X? ¿Al eje Y? Claro. ¿Por qué? Porque es eso, ¿no? Es lo que yo le decía recién. Si yo tengo la columna y veo que se mueva así, ¿sí? Ya sea que la cabeza así o que se curve así, ¿no? Entonces, las secciones, para que se mueva así, tienen que girar respecto al eje Y, ¿no? Si se mueven en la dirección X, los giros de la sección son respecto al eje Y, entonces el momento de inercia es respecto al eje Y. ¿Sí? Acá lo tienen de todas maneras, ¿no? Digamos, acá ellos ponen, ve, que yo puedo tener. Acá le están llamando pandeo del eje X, es empotrada libre, ¿no? Entonces, el que le están llamando en el libro pandeo del eje X es porque toman el momento de inercia respecto al eje X, pero se está moviendo en la dirección de Y. ¿Sí? Este que acá se llama pandeo del eje X, ¿sí? Es porque interviene el momento de inercia respecto al eje X y los desplazamientos, serían, acá estaría el eje Y, ¿no es cierto? Y esta es la otra. Entonces este es como si fueran dos columnas distintas, una empotrada libre y esta empotrada articulada. ¿Por qué articulada? Porque estos cables o soga no le permiten desplazarse, pero esto puede girar, o sea, esto no es un empotramiento, digamos, ¿no? La parte de arriba. Pero fíjense que la columna, para pandearse así, tiene una longitud de pandeo de 10 metros. ¿Por qué? Porque es el doble de su longitud de 5. ¿No? En cambio, al ponerle esto, ¿no? Al sostenerla desde la cabeza, digamos, bajamos la longitud de pandeo, ¿no? A la de una empotrada articulada que era 0,7, o sea, 3,5. Fíjense la enorme reducción que logramos de la longitud de pandeo, ¿no? Por haberle puesto esta ayuda, digamos, ¿no? A la columna. La columna empotrada libre es el peor caso de todo, entonces, a veces hay que hacerlo, ¿no? Pero cuando ustedes vean un semáforo, un cartel, dice, esto está empotrado libre arriba porque no hay nada,
pero no tiene casi cargas de compresión. Un cartel sufre, digamos, su carga importante es el viento, y no hay nada apoyado, digamos, arriba del cartel, ¿no? Entonces, cuando hay compresiones grandes, hay que buscar, ¿no?, de cómo evitar que sea una empotrada libre. De alguna manera hay que sostenerla la columna de arriba. Así que, bueno, pero es importante, ¿no?, qué momento de inercia va con qué longitud de pandeo, ¿no? Ojo, qué momento de inercia va con la longitud de 10 metros y cuál va con la de 3,5, ¿no? Que, digamos, entonces acá ya no es, me voy directamente al momento de inercia mínimo, ¿no? Porque el momento de inercia mínimo, capaz que me coincide con la longitud de pandeo más chica. Entonces habrá que analizar las dos posibilidades de pandeo, ¿no? Con el momento de inercia mínimo y con el máximo. Porque como en este caso, con el momento de inercia máximo, pero le toca la longitud de pandeo más grande también, ¿no? Así que, bueno, después lo ven al ejemplo, ¿no? Es simple, pero bueno, es útil, ¿no? Bueno, bueno, después el práctico, si después tienen consultas, podemos ver el martes. A ver, esperen un segundo. Bastante corto, ¿no? De práctico. Así que, bueno, seguramente se pondrán a hacerlo después del parcial, y si tienen consultas, las puedo ver el martes, ¿no? O el jueves. Acá, por ejemplo, en el problema 1, acá está resuelto, esto lo vamos a subir después, ¿no? Tenemos una columna de acero, sección circular, entonces acá ya hay un único momento de inercia, ¿no? Salvo que tenga una restricción en un sentido y en otra no, un apoyo intermedio raro, sino acá sí trabajamos con el mínimo. Entonces, por ejemplo, dice relación de esbeltez. Bueno, calculamos el radio de giro mínimo, longitud de pandeo sobre radio de giro mínimo, ese es el esbeltez, carga crítica de pandeo. Primero, ¿qué hacemos? Bueno, acá hemos puesto un dato que falta, suponiendo un valor de tensión de proporcionalidad, calculamos la esbeltez límite primero, y con esto sabemos que si la esbeltez es mayor a esto, igual o mayor, ¿cómo vamos a calcular la carga crítica? Con la ecuación de Euler directamente. Si la esbeltez me da menor que la límite, tengo que buscar la ecuación de Teichmayer o la que fuera para columnas intermedias. ¿Sí? Y si la esbeltez me da menor que el otro límite, que lo solemos llamar el lambda sub 0, directamente me voy a la tensión de fluencia, o sea, me olvido del pandeo, ¿no? Me vuelvo al práctico de tracción y compresión. Entonces es muy importante esto, ¿no? Porque uno no puede hacer nada sin saber si estamos con una columna esbelta o intermedia o corta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si en algún ejercicio les piden ahora dimensionar una barra comprimida o una columna, no se puede dimensionar de entrada, porque ¿cómo voy a dimensionar si no sé si es esbelta con Euler o si es intermedia? O sea, antes ¿cómo dimensionamos? Pues teníamos una tensión límite, que era propia del material. Ahora resulta que mi tensión límite depende de la geometría, ¿no? Fíjense qué cosa extraña, ¿no? Es así. De la geometría y del módulo de elasticidad, ¿no? Por supuesto, material y geometría. Entonces, si uno quiere dimensionar el pandeo, no, hay que predimensionar, o sea, uno tiene que poner nomás una dimensión, ¿no? Y verificar. Ahora, al poner una dimensión, recién puedo saber si voy a verificar como esbelta, como intermedio, como corta. Verifico. Si verifico y veo que puedo achicar la sección, pongo una sección más chica, vuelvo a verificar, y así las veces que haga falta,
¿no? Voy achicando hasta encontrar cuál es la sección mínima posible. O sea, cuando uno dimensiona, no solamente tiene que cumplir resistencia, rigidez y ahora pandeo, sino que tenemos que buscar lo más económica posible, lógico, ¿no? Y al revés, pongo una sección, no me verifica, entonces primero veo, es beta, intermedia, la que sea, veo si me verifica, porque además el coeficiente de seguridad me va cambiando, ¿no? Así que, bueno, encuentro la tensión límite o llamada crítica, encuentro el coeficiente de seguridad, encuentro la nueva tensión admisible, ¿sí? Que tiene en cuenta pandeo, verifico. No me verifica, tengo que agrandar la sección. Bueno, la agrando, ¿no? Si al agrandarla me paso de esbelta intermedia, no pasa nada. Yo lo que tengo que ver es cómo la voy a trabajar a la columna, ¿no? Así que si tengo que ir agrandando, bueno, también iré agrandando hasta que me verifique, ¿no? Así que repito, en pandeo es predimensionar, verificar, predimensionar, verificar. Las veces que hagan falta, o se hacen una tablita en Excel, como quieran, digamos, pero de entrada, no puedo dimensionar nada porque no sé qué tensión le puedo aplicar. Es como que me digan, dimensiona una barra y yo pregunte qué material es, no sé. No, no se puede, ¿está bien? Entonces acá sí sé qué material es, pero no sé qué tensión le puedo aplicar hasta no conocer la geometría. Bueno, entonces por eso es que acá, si me hubiera dado un SBT menor que la límite, entonces no se calcula la carga crítica con Nebler, sino con TecMagic. Después, bueno, el C dice la tensión cuando actúa la carga, bueno, entonces simplemente la carga dividida el área. Y después dice, bueno, si se coloca un apoyo simple en el punto medio, ¿qué pasa? Es lo que vimos recién. Acá les ponemos que es como tomar que la longitud sea la mitad, con lo cual la carga crítica se va a 4 veces más grande, o si ponen como respuesta que al colocar un apoyo intermedio en la ecuación de Euler, ahora n vale 2, entonces la carga pasa a ser la crítica por n al cuadrado, y 2 al cuadrado, y va por 4. ¿Sí? Entonces ponen, o forzamos, ¿no?, a que n valga 2, la forma de pandeo sea la segunda, o, como dice acá, es lo mismo que bajar la longitud a la mitad si yo le pongo un apoyo al medio. Bueno, eh, hagamos una pausa, un descanso, 10 minutos. Bueno, de ahí vemos consultas más del parcial, o bueno, si alguien quiere preguntar del pandeo también. Pero bueno, veremos consultas para mañana. Así que volvemos en 10 minutos, ¿les parece? Bueno, profe. No se olviden de poner primero apellido y nombre. Ya me pasó que me aparece un PDF, dice, se llama Cam Scanner, ¿no? ¿Quién será Cam Scanner? Hay que andar buscando quién es. Si quieren el nombre, aparte de que en la foto pongan el nombre, ¿no? Pero el nombre del archivo que tenga apellido y nombre, y después que diga segundo parcial, ¿no? Acá me preguntan si el parcial va a tener 3 ejercicios. No lo sé todavía. Puede tener 1, 2, 3, 4. No sabemos. Entra toda la materia entra, salvo pandeo, ¿no? Porque todo, para hacer esfuerzos combinados, tiene que saber propiedades mecánicas, propiedades geométricas, tiene que saber tracción y compresión, tiene que saber flexión, tiene que saber corte por flexión, corte directo, torsión, todo. Y un problema puede abarcar todos los temas. Así que, o pueden ser varios problemas o ejercicios más cortos, o uno muy abarcativo, no sé, ya veremos. Profe, yo tengo una consulta. Sí.
Del ejercicio 7 del TP8. De Sí. la resolución, Ujú, no sé si la puede abrir, por favor. sí. P8. ¿Qué ejercicio? El 7. ¿Este? Sí, es en la parte de que calcula las tensiones normales en el punto A más abajo. Ahí me confunde un poco el tema de los signos, digamos. Ujú. Esa parte sí está bien, sí la entiendo, el momento uno y el momento 2. Yo lo grafiqué, ahí no está la gráfica que hice yo. Eh, entonces uno entiendo que es de compresión y el otro me lo está traccionando. Pero después abajo dice ese menos BF sobre 2 más 75. Y ahí me confunde, esa distancia no la entiendo. A ver. El punto A, volvemos para arriba, es este, ¿no? Sí, Bueno, lo que está haciendo esta distancia, lo que hace es hacer la diferencia entre todo esto, que es BF sobre 2. BF sobre 2 menos 75 te va a dar la distancia que hay al eje X2. ¿Mm? claro, pero no sería ¿Está? hasta la fibra más alejada. No, no, porque el punto A está en Ah, las esa posición, o coordenadas, sea, claro. claro, respecto al eje X2 su distancia es esa. Y respecto al eje X1, bueno, es está la distancia máxima porque ahí está el punto A. Digamos, si te hubieran puesto, por ejemplo, vamos a hacer un poquito. Si el punto A estuviera aquí abajo, por ejemplo, entonces la distancia tendría que ser toda la mitad de la altura menos el espesor, Claro. o bueno, donde esté el punto, digamos. Y entonces cuando calcula el momento abajo, eh, ¿Viste? más abajo, ve la tensión, digo, más Ah, abajo, la ahí. tensión. Claro, ahí toma el momento uno sí es positivo, el momento 2 es negativo. Y ahí pone al momento, al momento 2 le pone signo negativo, sí, por compresión. Y a la distancia también le pone negativa. Mm. A ver, espérate que me acuerde de esto. Es uno. Mm. Mira, consejo y para todos, ¿no? Eh, habíamos dicho que uno, bueno, puede colocarle un signo, ¿no? A los momentos, es decir, a ver, el M1 es el que producido por esta, ¿no es cierto? Sí, Y el M2 está producido por esta. Y acá, a ver, acá es la duda de por qué puso esta distancia negativa, ¿no? claro, ahí me confundo. Mm. A ver, el M2, Porque si yo utilizo los cuadrantes, me queda el M1 positivo en X1 y el mira, a M2 ver, me queda negativo en X2. vamos, vamos por partes. Eh, acá
la definición de que el eje X2 es positivo para arriba y el X1 positivo hacia la derecha es, digamos, se puede tomar de cualquier otra forma, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en base a cómo uno elija los ejes, hay que ponerle el signo al momento y de ahí va a salir, por ejemplo, el punto A, ¿no? Como está del lado positivo de X2, o sea, si yo miro las distancias al eje X1, ¿no? Que son las de X2, son distancias, el A está a una distancia positiva. ¿Mm? Y respecto al eje X2, o sea, los valores de X1, como el X1 está puesto positivo hacia allá, entonces la distancia que tiene A es negativa. ¿Sí? Por eso es negativa. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. ¿Mm? Ahora, sí hay que tener cuidado, ¿no? Con el signo que le vamos a poner a los momentos, ¿no? Porque entonces, a ver, repasemos. El punto A, su valor para X2 es positivo, su valor X1 es negativo. El punto B, el punto B está sobre el eje, ¿no? O sea que su valor en X1 es 0, pero su valor, digamos, en X2, como el X2 está puesto positivo para arriba, entonces tiene que ser un valor negativo. La cuestión es que, si quieren ponerle el signo un poco de prepo a la tensión, es preferible, ¿no? Pero bueno, digamos, si yo le pongo los ejes así. Entonces, por ejemplo, empecemos con este. Este yo sé que me tracciona de acá para arriba, ¿sí? Entonces, este me tracciona para arriba y yo me tengo que asegurar que la tensión que produce este momento, para todos los valores de X2 positivo, sea una tensión positiva porque yo sé que me está traccionando. ¿Sí? Este, ¿qué está haciendo este? Me está traccionando este lado y me está comprimiendo este. Entonces, les digo, si ponerle signo en los momentos termina resultándole una cosa confusa, ponerle signo al momento, después los signos a la distancia, y que esos signos me terminen dando bien la tensión, es preferible decir, a ver, para el punto A, ¿no? Esta fuerza, o sea, este momento flector, ¿qué me produce? ¿Tracción o compresión? Te pregunto. Compresión. Fíjate, a Tracción. ver, tracción, ¿está bien? Entonces, si el momento flector que produce esta fuerza te produce una tensión que vos la calculás por la distancia que tiene al eje, al punto A, y vos le pones a esa tensión, le pones signo positivo porque vos sabés que esto me tracciona acá, y ponele directamente que es una tensión de tracción y calcular el valor. Si querés no ponerle ningún signo en los momentos, ni a la distancia, nada, pero sí me tenés que poner que el momento flector que produce esta para el punto A le significa una tracción. Y el momento que produce esta fuerza, ¿sí? Al punto A, ¿qué le hace? ¿Lo tracciona o lo comprime? Lo comprime. Lo comprime, ¿sí? Entonces, yo prefiero, y por ahí para ustedes puede ser más simple, en vez de trabajar ponerse a pensar los signos y todo eso, en un ejercicio como este, decir, bueno, calculo el momento flector de para esta sección, ese momento flector le calculo la tensión que produce en A y le pongo más tracción. Hago lo mismo
esta fuerza por esta distancia me produce acá un momento flector. Calculo la distancia a la que está el punto A respecto al eje, porque estamos trabajando superponiendo dos flexiones nada más. Y de ello digo, bueno, como estoy segurísimo que lo que me va a hacer este momento es comprimirme, entonces a esa tensión de prepo le pongo que es de compresión. ¿Sí? Me vengo al punto B. Digo, a ver, ¿qué me hace este? Ahora en este caso, el momento flector que produce esta fuerza me comprime. Listo. Calculo cuánto es la tensión y le pongo compresión. Porque yo miro, ¿no?, el ejercicio y digo, esta fuerza me va a dar un momento flector que me lo comprime a B. Y listo. Esta, si B está sobre el eje neutro, nada. ¿Sí? Si quieren hacerlo así, los ejercicios, eso es importante. O sea, es muy importante que, repito, digan, bueno, a ver, esta fuerza, la flexión que produce esta, ¿qué me hace acá? Me tracciona. Eso se tiene que dar cuenta y ponerlo bien. Si empiezan a ponerle signo a los momentos, signo a las distancias, todo, para que automáticamente las tensiones le den tracción y compresión como corresponde, capaz que se hacen un enriedo y le termina saliendo mal un signo. No sé si te quedó más claro. Sí, sí, ahí me estaba confundiendo con los signos, por eso. Sí, como te digo, no le pongas ningún signo, ¿no? Vos podés decir, en valor absoluto, ¿no?, la tensión que produce el momento M1, por ejemplo, en A, ¿cómo la calculo? El momento por la distancia de al eje neutro de ese momento, dividido el momento de inercia que corresponde. Entonces, esa tensión, en valor absoluto se calcula fácil, ¿no? Y después veo qué signo tiene, si querés. ¿Está bien? Y Sí, listo. sí, sí, Y no ahí le lo pongo entendí ningún mejor. signo a nadie. ¿Te das cuenta? Cuando uno pone un signo, cuando uno dice, bueno, a ver, voy a hacer, no sé, por ejemplo, una fórmula, una tabla en Excel, entonces ahí ya uno dice, bueno, a ver, tengo que poner un signo como para que cuando la distancia le ponga el signo correspondiente y el signo de la tensión me salga en forma automática. Eso es para programar, ¿no?, una tabla, un software, digamos, para que yo le ponga ya cualquier distancia con su signo y el signo de la tensión sale automáticamente. Pero si yo tengo que calcular tensión en un punto o dos, entonces, ¿para qué voy a hacer una cosa para automatizar si yo en particular puedo fijarme bien, ¿no?, qué signo tiene la tensión en cada punto y ponerlo, y chao. Sí, profe, ahí más fácil. ¿Quedó más claro? Sí, sí. Bueno. Profe, Sí, yo tengo una duda con la resolución de ejercicio 10 de TP7. el 7. Perfección. Sí. Bueno, espera que lo busque. Volviendo, terminando lo que veníamos diciendo, lo mismo pasa con el corte por flexión. Te calculan un corte por flexión, podrá tener un signo, ¿no?, el signo del corte, por ejemplo, y con eso pueden calcular las tensiones tangenciales en cualquier punto, pero la tensión tangencial en un punto no lleva después el signo del corte, ¿me entiendes? O sea, en ese problema en particular, ahora vamos a ir al otro práctico, ¿no? Esperame un segundito, no me acuerdo quién me estaba preguntando. Terminemos esto por las dudas. Digamos, acá están viendo, bueno, las tensiones de corte máximo. Acá ves cuando se calcula,
una tensión tangencial. Después, cuando entra en la ecuación de la tensión principal va al cuadrado, o sea que este signo acá, digamos, no me va a cambiar nada, ¿no? Ahora, si en vez de pedir una tensión principal, me pidieran, por ejemplo, una tensión en un plano inclinado, me dan una posición de un plano particular, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Toman el punto y calcularon entonces si la tensión por momento flector o por normal también, de tracción o compresión, bueno, agarran el punto y dicen, bueno, en este estado de tensión, en el plano de la sección está comprimido o traccionado, ¿sí? En el mismo plano de la sección, lo que van a tener que no confundirse, es decir, bueno, la tensión tangencial va en este plano para allá, o va para adentro, o para arriba, ¿no? Y ya pasamos a hacer un análisis del estado de tensión del punto, ¿sí? Y ahí ya la tensión tangencial ya le voy a poner el signo de acuerdo a lo que vimos en estado de tensión, ¿sí? Diremos, bueno, si la tensión tangencial me apunta hacia el eje positivo, la pongo positiva y de ahí ya vuelvo, digamos, al práctico de estado de tensión. Pero el estado de tensión, ¿sí? Lo saco del ejercicio, digamos, y ya los signos y todo, ya lo hago particular del punto que quiero analizar o que me pidieron analizar, ¿sí? Entonces ahí ya no sé si el corte para arriba es positivo, el corte para abajo era positivo. No, yo ya, cuando saco el punto, digo, bueno, tiene una tensión tangencial que va para allá o va para allá, y con eso, ¿no? Me olvido ya de la barra, digamos, y lo agarro al punto, y le pongo sus ejes de referencia, le pongo los signos, y me pongo a analizar el puntito solo, y ya, como hacíamos en el práctico de estado de tensión. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Mm? Sí, profe. Conclusión, que un corte le hayamos puesto negativo, no significa que después la tensión tangencial en un punto debido a ese corte sea realmente negativa. No. ¿Está bien? O si pongo un momento torsor positivo, bueno, significará para dónde gira, pero de eso me dirá para dónde apunta después la tensión tangencial por torsión. Ya cuando lo saco al punto, no le voy a poner a la tensión tangencial por torsión, no le voy a poner el signo del momento torsor. ¿Se dan cuenta? Le voy a poner el signo ya referido a los ejes del punto. ¿Mm? ¿Quedó claro? Eh, ¿Quién me estaba preguntando del práctico 7? ¿Qué ejercicio era? Yo, profe, ejercicio 10. A ver.
momento estático, en el caso 1, que toma Sí. abajo, solo toma la porción de arriba, esa porción de y medio. Y en cambio, cuando calcula el momento estático en el caso 2, lo hace con respecto a la porción de lateral, no a toda no a parte de arriba. Espérate que me acuerde cómo se hizo esto, porque lo hemos hecho el año pasado. Acá, a ver, en el B, que es como más simple, digamos, el momento estático es de todo esto, ¿no es cierto o no? La resolución muestra la parte de abajo, no calcula la parte de arriba. ¿De abajo acá? A ver. Sí, Esto, ¿no? sí, eso sería la parte lateral, digamos, no de la parte de arriba. ¿Están al revés o no? A ver, ¿y este está bien con esto? No creo que sea al revés, porque cuando calcula en el caso A, sí toma la longitud que tiene el tramo de arriba. A ver, espera, no me lo acuerdo ahora. Bueno, veamos. 0,1 menos 0,015 por 0,015. Este es el área, ¿no? ¿O no? Sí, ese es el área. Y es el área. De lateral. Ah, claro. Sí. Es esto menos esto, ¿no? Sí. Es esta. Sí, mi pregunta era por qué tomaba esa parte solamente en lugar de tomar la parte de arriba. Mira, en general, digamos, uno puede tomar cualquier parte siempre, ¿no? O sea, el concepto de la deducción, esta que hizo Zuraski, es que yo puedo tomar cualquier pedazo de la sección, ¿no? O sea, digamos, es cortar la sección en un pedacito grande, chico, como fuera, y en el resto, ¿no? Y en ese corte que yo hago, yo puedo calcular las tensiones tangenciales por una diferencia que hay entre la tensión normal del momento, ¿no? Porque el momento es variable, ¿sí? Entonces, yo puedo cortar, por ejemplo, puedo cortar acá y quedarme con esto, y vale. Puedo cortar acá, quedarme con esto, vale. Puedo cortar acá, quedarme con esto, vale. Puedo cortar acá y quedarme con todo esto, vale. Puedo cortar aquí y quedarme con la parte más oscura, va a valer lo mismo, ¿no? Entonces, uno acá, si quiere, puede cortar así, ¿sí? Y el momento estático va a ser de esta parte, ¿sí? Y después, por supuesto, que cuando vamos a dividir ese valor de B, ¿no? El ancho que viene abajo, va a ser la suma de este más este, ¿no? Si yo corté ahí, pero en vez de quedarme con esto, me quedo con este solo de abajo, el equilibrio se tiene que dar siempre, ¿no? Entonces, yo puedo tomar esto, ¿sí? Y la sección de corte va a ser justamente una sola, ¿no? y, es lo mismo, ¿no? Entonces, o puedo cortar acá y quedarme con todo esto, ¿no? Puedo cortar aquí y quedarme con las dos secciones de corte, y el equilibrio se puede dar en cualquier parte. Mirá, si vamos a ver, por ejemplo, vamos a un caso simple, la sección rectangular, ¿no? Si yo digo, a ver, quiero calcular las tensiones tangenciales aquí, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, acá tenemos el centro geométrico, acá tenemos el eje neutro, el eje baricéntrico. Entonces, el momento estático, ¿no? ¿De quién vamos a calcular? El momento estático lo vamos a calcular de esto.
¿Sí? ¿Pero por qué? Porque lo que hicimos es cortar y equilibrar esta parte, ¿no? Con la sección que está inmediatamente, o una distancia diferencial, más atrás o más adelante. ¿No? Ahora, ¿y por qué? ¿O qué pasaría si yo, en vez de quedarme con este, me quedo con esto? ¿Qué pasa si yo hago el momento estático en vez de la parte roja, lo calculo con esta parte? ¿Ir a cambiar algo? ¿Qué les parece? ¿Qué te parece? ¿Debería dar lo mismo o no? Sí. Y sí. ¿Por qué? Porque yo, como te digo, tomo un pedacito de arriba, ¿no? Y lo que hago es cómo, analizo cómo, o qué tiene que pasar para que esté en equilibrio, y bueno, entonces tomé una fajita de arriba y las tensiones tangenciales que van a estar acá abajo, me van a equilibrar la diferencia entre tensiones normales. Pero si yo en vez de analizar el pedacito de arriba, analizo todo el resto, y las tensiones tangenciales son las mismas, ¿está bien? Porque están ocurriendo justamente donde yo corté, ¿sí? Y ahora, si pensamos un poquito, ¿no? ¿Qué pasa si yo, en vez de calcular el momento estático de la parte roja, lo calculo de la verde, ¿no? Pero, a ver, y si yo acá, a la misma distancia, y esto lo hago en la sección rectangular porque es la más simple, la más fácil de entender, ¿no? Si yo estoy queriendo calcular ahí, ¿no? Pero si yo tomo acá a la misma distancia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por empezar, las tensiones tangenciales acá, ¿cómo van a ser respecto a esta? Van a ser iguales, ¿sí? O sea que ya yo puedo tomar este pedacito o puedo tomar este y me va a dar lo mismo. Ahora, pensemos en propiedades geométricas. Y si yo calculo el momento estático de todo esto, ¿sí? ¿Qué pasa si lo divido así? Me quedo con esta parte, tengo esta parte, tengo esta parte, y después le sumo esta. Una figura compuesta, ¿sí o no? Una figura compuesta, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, yo quiero un momento estático de todo esto, lo puedo calcular como la suma del momento estático de esta más el de este otro. ¿Sí? Ahora, la pregunta que te hago es, esto, este que rayé amarillo así ahora, ¿cuánto valdrá el momento estático de esto respecto al eje baricéntrico? Cero. Cero. Entonces, el momento estático de todo esto de abajo, al dividirlo me doy cuenta que esta parte es cero y me queda este, ¿no? Entonces, el momento estático del rojo va a dar exactamente lo mismo que el momento estático de todo lo que está por abajo. ¿Está bien? Entonces no me importa dónde corto y con qué lado me quedo. Si yo hago bien los números, la tensión tangencial me va a dar siempre bien. ¿Está bien? Entonces no importa. Eso es lo bueno, digamos, de esta deducción que hizo Zuraski, que se dio cuenta, digamos, que yo donde corte, ¿no? Me quedo con la parte más chica, la parte más grande, pero cuando hago el equilibrio,
Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta más? Si no, será hasta mañana. ¿No? ¿No hay más preguntas? Bueno, muy bien. Mañana en el parcial nos vemos. Hasta luego.